Cuando aprendes a soltar y a confiar en Dios, ahí es cuando la vida tiene sentido y la empezás a disfrutar. Cuando la vida te niega algo, te está preparando para algo más. A veces pasamos la vida buscando, pero no, las cosas se hacen con lo que tienes, las herramientas que tienes son suficientes para empezar un sueño. En este episodio de La Rueda de la Vida vamos a hablar de un tema que conecta con el corazón de muchas mujeres. Cómo mantener ese equilibrio entre la maternidad, los sueños, la vocación y todas las otras versiones de nosotras mismas. Y para hablar de este equilibrio entre la maternidad y la vocación, nos acompaña una mujer que ha logrado navegar en estos mundos con autenticidad, Gabriela Segarra. Ella es presentadora de televisión, empresaria, influencer y ante todo mamá de 3. Gabriela ha construido una carrera sólida frente a las cámaras, pero también detrás de escena, como emprendedora y formadora en el mundo del maquillaje. Con miles de seguidores que la ven como un referente, Gabriela nos muestra que no se trata de tenerlo todo resuelto, sino de elegir cada día con intención. Porque equilibrar los sueños y las responsabilidades sí es posible y ella es la prueba viva de eso. Le damos la bienvenida a Gabriela Segarra. No, estoy contenta, la verdad que acabo de enterarme de lo que vamos a hablar. A mí me gusta a veces no saber de qué vamos a hablar porque así fluye más naturalmente. Generalmente siempre que suelo prepararme, no me salen estas cosas bien random, ¿viste? Entonces está bueno que hoy a veces conversemos. pasa, ¿no? Los nervios y sí. que se te olvida una partecita de lo que uno memorizaba. Ajá, exactamente. Entonces sí. Tiene que ser natural. Gaby, de verdad qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Yo te admiro muchísimo por todo lo que has conseguido a través de los años. Con Gaby nos conocemos desde, ¿qué? 16 años. Yo la única imagen así que tengo en mi mente, lo puedo decir, es que una vez estaba de ir a hacer una nota en la feria, me acuerdo, y justo pasó Adri corriendo, yo tenía que ir a cubrir la nota. Ella había cantado en el escenario principal, entonces pasó corriendo, me acuerdo, y nosotros, claro, detrás para ir a hacer la entrevista. Y cuando yo iba a alcanzarla, solamente vi a Sebastián Putz con todas las bolsas, carteras ahí. Y yo, él es el novio, dije yo, en ese entonces, pero ya pasó muchísimo tiempo y bueno, cada quien hizo su vida. Así es. Gaby, de verdad he podido ver a lo largo de todos estos años que han pasado lo mucho que ha crecido tu carrera. Yo me acuerdo que alguna vez me entrevistaste en Top 1, ¿puede ser? Sí. Sí, me acuerdo, súper jovencita y esos ojos brillaban, tenés mucha chispa. Gracias. ¿De dónde crees que viene esa fuerza de Gabriela Segarra, esa chispa, ese carisma? ¿De dónde viene? No lo sé. Yo creo que cuando era niña mucho influyen los padres. Si los padres te dan la libertad de expresarte, aprender, equivocarte, creo que eso es muy fundamental en la vida de los niños, a pesar de que hoy en día hay mucho, yo siento que hoy en día no hay eso, esa libertad de intentar, que siempre andan los padres intentando que los niños sean perfectos, correctos, y no es así. Vestidos, la vida, hasta el botoncito hasta aquí, ¿no? Claro, y la vida se trata de equivocarse, creo que en los errores está la grandeza de aprender y ser mejor cada día, así que yo siempre he creído que mis padres hicieron un excelente trabajo, que me dieron la oportunidad y me hicieron una chica de, te retan a esto, hacelo, hacelo, sí. ¿Quién es Gabriela Segarra? Yo. Esa pregunta me encanta siempre. Bueno, Gabriela, creo que hoy en día descubrí más quién es Gabriela que antes. Antes era como Gabriela de la televisión, la chica de las redes sociales. Y creo que en un tiempo cuando estuve conmigo sola, pude descubrir que Gabriela es más allá de eso. Pude encontrar otra personalidad que tal vez antes no la desarrollaba. Siempre tenía ahí como una cosa pendiente, el cual decía, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Y esas preguntas eran tan recurrentes en mi cabeza hasta que nada, creo que de tanto pensar y en ese encontrarme para qué eres buena, para qué es lo que viniste a este mundo, encontré un propósito bonito que era ayudar a la gente, conversar con la gente, acercarme mucho a ellos. Yo siempre he dicho que persona que conozco siempre es como que intento interrogarla inconscientemente, no es que le trate de sacar información, pero siento que nos sentamos ahí y la gente empieza a fluir y me entero hasta de, no sé, hasta sus 15 años. Y nada, esas cosas a mí me encantan, no es que me incomoden, me encanta mucho escuchar,
porque en base a lo que escucho también, yo suelo como quedarme, cada vez que alguien me pide un consejo, me acuerdo de esta vez que alguien me contó esto y cómo lo solucionó, y siento que eso es parte de la vida. Entonces, Gabriela ahora te puedo decir que es una persona que se ha acercado mucho a Dios, que intenta ser mejor. No somos perfectos, evidentemente. Cuando yo iba a decir esto en las redes sociales de que había conocido a Dios, yo decía, no, ¿qué va a decir la gente? Si Gabriela hacía esto, salía acá, esto. Tenía tantas cosas por el cual la gente me iba a tachar. Nosotros acá tenemos el lema de que todos estamos aprendiendo a vivir y lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Sí. Entonces, a veces cuando te equivocas decís, bueno, es lo mejor que podía hacer en este momento con las herramientas que tenía. Sí. ¿Qué herramientas te han ayudado a vos, Gaby, a estar donde estás en este momento? Enfocarme. Creo que enfocarme. Iba como que me trazaba algo y decía, bueno, quiero hacer esto. Cosa que se nos ocurría, y lo hablo en modo de mi pareja también, porque creo que él ha sido fundamental y un buen compañero, porque siento que él y yo no lo hubiéramos podido hacer solos. Esto fue un complemento de muchas cosas, de mis ideas locas, de sus ideas locas, de que él quería hacer algo y yo soy de las que anima, dale, vamos, no pasa nada. Entonces, esas cosas nos hicieron un solo proyecto, claro, se puede decir. Entonces hemos ido trabajando en lo que venía. Se nos ocurría algo. El reality me encantó porque creo que eso fue donde despertó nuestro intentémoslo, ¿por qué no? No había antes aquí los reality, no existían. Ah, yo sé, ustedes fueron los primeros. Ni siquiera habían blog, en ese momento era como YouTube y muchas cosas más, pero no existía documentar tu vida, día a día, había ese miedo de que qué puede decir la gente, y creo que ahí hubo un antes y después en nuestras vidas. Claro. Más allá de lo popular que fue o los comentados que fue, para nosotros, creo que el hecho de haber puesto ese proyecto en mente, realizarlo con lo que teníamos, porque siempre le voy a decir, a veces pasamos la vida buscando, quiero hacer esto, pero cuando tenga esto voy a ahorrar para esto, pero no, las cosas se hacen con lo que tienes, las herramientas que tienes son suficientes para empezar un sueño. Me encanta, Gaby. ¿En qué momento, bueno, cuando llegó tu maternidad con Nikki, eras muy joven? ¿Cuáles fueron las dudas que enfrentaste en ese momento? Porque tu carrera igual estaba en ascenso, eras conductora, ya te habías venido a vivir acá a Santa Cruz. ¿Cómo fue esa noticia para vos, para tu familia? ¿Y cómo Nikki fue también ese motor fundamental para la Gaby que está sentada conmigo hoy día? Ay, a ver, empecemos del comienzo. Creo que hubo miedo, todos tienen miedo. El que te diga que está segura y que la va a remar, creo que no. Lo real es que uno, ni bien se hace la prueba de embarazo, uno queda como las mariposas se te subieron a la garganta y no sabes qué hacer, ganas de vomitar. Hubo de todo, un montón de sentimientos en el que yo me senté y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo mantengo un hijo? Ay, no, fue una respiración de pensarlo. O sea, ha pasado un proceso en el que he analizado qué iba a pasar, la situación, pero obviamente nunca me aferré a no. Claro. El no existía para mí porque siempre hemos tenido estos... O sea, yo sé que es una vida y es importante, claro, saber el amor esto. Y el respeto por la vida que sí, vive. Entonces cuando ya finalmente llegó, en mi cabeza no sé por qué nunca se me sacaba esto de que Dios te lo manda en el momento correcto y perfecto, y eso se me venía siempre. Entonces yo dije, bueno, le meto, vamos para adelante. Y nada, creo que el dar la noticia a los demás fue lo más duro, más allá de enterarme que iba a ser mamá, eso me puso muy feliz. Claro. Pero más allá de eso, creo que fue el los decepcionar. Comentarios externos. Es que te pasa esa pregunta, ¿voy a decepcionar a mis padres? Es lo primero que uno no quiere como hijo. Sí. Entonces, ese era el miedo más grande que yo tenía y decía, bueno, me toca enfrentarlo, no sé cómo lo voy a hacer. No sabía si empezar por mi mamá o mi papá, y este miedo era como, ¿qué me van a hacer? Ay, no, tenía tantas preguntas en mi cabeza. Bueno, pero... Huasca no te podían dar por el bebé en camino, ¿no? Claro, bueno, no sé, yo no me esperaba todo. Dije, por favor, ojalá no me tiren un manazo. Pero creo que el primero que se enteró fue mi papá. Y no le dije yo, sino lo hicimos en pareja. Mi esposo fue el quien le dio la noticia a mi papá. Y claro, evidentemente los papás son como, ¿qué? Sí hubo esa impresión de parte de los dos, de claro, mamá y de papá, pero hoy en día los entiendo, siempre lo voy a decir. Ahora que soy mamá, entiendo perfectamente lo que es, más allá de decir, ay, me decepcionaste, es la preocupación, porque si yo ahora veo que mis hijas se embarazan, en algún momento va a pasar, claro, lo primero que voy a sentir
va a ser angustia. Sí, a mí me encanta, Gaby, porque lo que ustedes como familia muestran en redes es esa unidad, esa complicidad. En realidad es mentira. Mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. No, me gusta mucho porque de alguna manera inspiran. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en México, que yo elegí no casarme y decidí enfocarme en mi carrera y tener una familia de 2. Llegó un punto donde yo decía, miraba las familias como la que vos tenés, y yo decía, éxito es tener una familia unida. ¿En serio? Por supuesto. ¿Eso pensabas? Y lo sigo pensando, éxito es mantener una familia unida también, o sea, el éxito son distintas cosas que uno va resignificando también, y yo te veo, Gaby, con tu familia tan conectada, que creo que todos los que lo vemos de afuera decimos, wow, qué bonito, yo aspiro a tener algo así, una relación así. ¿Cuál crees que ha sido el pilar fundamental para tener la familia que tenés el día de hoy? Fue Dios. Fue Dios y un montón de oración de por favor cambia a ese hombre. Y cámbiame a mí también, porque yo tenía tantas cosas que corregir. Si bien ven el reality del principio, esta Gabriela es totalmente diferente. Los años no pasaron en vano. Nos han llenado de lecciones, de aprendizajes, de madurez. Obviamente éramos muy jóvenes cuando, Claro. era yo muy joven cuando empezamos el reality. Y hoy en día me veo y digo, ay, Dios mío, qué insoportable era. Dios mío, perdónenme a la Gabriela pasada. Pero nada, creo que de esta pregunta que me acabas de hacer, siento que es importante decirlo, que las dos cosas me parecen correctas. El hecho de tener una familia, obviamente es bonito, es a lo que la mayoría sueña y con lo que nos han criado. Yo tengo la suerte y gracias a Dios me ha tocado un hombre maravilloso que me ha sabido acompañar y me ha apoyado en mis sueños, al igual que yo también en los suyos. Entonces, esto fue de la mano. Pero si yo estuviera en una situación en la que mi pareja no me hubiera apoyado, créeme que hubieras hecho lo mismo. Me agarraba a mi hija, me iba tras mi sueño, porque siento que es importante también siempre ir por lo de uno, por lo que uno quiere. Y esas limitaciones a veces van a hacer que uno no se sienta feliz. Y yo lo digo muy personal porque si es que a mí me hubieran prohibido en algún momento, Gabriela, no vas a hacer esto, te quedas acá y haces esto, y yo me hubiera sentido ofuscada, hubiera sido la mujer más infeliz del mundo. Claro. Y ese modo de sentirte infeliz, obviamente que les hace daño también a tus hijos. Totalmente. Porque tus hijos te ven ahí y piensan que la vida es como, ay, mi mamá es así, la vida es aburrida y O así si no, tiene que uno ser. Dice, por culpa mía, mi mamá está teniendo este tipo de vida, ¿no? Sí, porque los hijos yo siento que son muy inteligentes, Sí. aunque nosotros a veces lo subestimamos, los niños dice, se no dan se cuenta. dan cuenta y está chismoseando con la amiga, pero sí se dan cuenta. Se dan y están cuenta. ahí, ¿no? Con la orejita. Claro, y yo creo que ya he pasado la Gabriela niña, que me hubiera gustado en su momento que mis papás hayan hecho lo que quisieran. O sea, mi mamá tenía tantos sueños que tal vez en la maternidad no los pudo continuar, pero me hubiera encantado también ver esa versión que mi mamá disfrutó de qué sé yo, de hacer muchas cosas que tenía en mente. Y nada, y es algo que le agradezco porque siento que mi mamá se ha metido en el papel de mamá, nos ha acompañado de aquí para allá y hubo un antes y después en nosotros, Claro. de sentir esa seguridad de que mi mamá siempre estaba ahí, de librarnos de todo peligro también. Nos acompañaba a todos lados. Yo sí me dicen ahorita, ¿qué recordás de tu mamá? Recuerdo haber estado 24/7 con ella a todos lados. Piscina, natación, deportes, violín. En todos lados estaba mi mamá y sentadita esperándonos ¿Y a que cuál es terminemos. la mayor lección que has recibido de tu mami? Es que de los dos aprendí algo importante. Siento que de mi mamá aprendí ese lado de que la familia es lo más importante y que siempre hay que ser feliz. Y de hecho lo dije en mis votos cuando me casé. Cuando lo escribí, mi lema no terminaba como seamos felices para siempre, sino le dije a Carlos que yo voy a estar ahí hasta el día que deje de ser feliz. O sea, mientras yo sea feliz voy a seguir contigo. Y obviamente que fue muy comentado, pero ellos no entienden nuestro punto de vista y yo siempre he tenido la misión, y él también, de hacernos feliz mutuamente. Y el día que eso se rompa, siento que ya no va a ser lo mismo, ya no vamos a disfrutar el día a día, despertar, hacer cosas, grabar. Ay, me encanta porque has podido construir algo hermoso que inspira también a la gente en las redes sociales. Y bueno, Gaby, o sea, para mí yo te veo y hermosa, con sus 3 hijos, o sea, es como la mujer que lo puede todo. Tanta ¿Cómo guagua. equilibras todo, Gaby?
¿Cómo equilibras tus responsabilidades de mamá? Que el lunch para 3, el colegio, las llevadas, las clases extra, crear contenido, tu empresa, todo. Un poco de ¿Cómo todo. logras hacer todo sin perderte en el camino y estar zen? Creo que lo más importante fue encontrar gente que me ayude, en realidad, en todo sentido. Mi hermano también es una ayuda, mi hermana, mi madre, gente que trabaja conmigo también. Si uno no deriva diferentes cositas, uno no se puede hacer cargo de todo. Claro. Siempre lo voy a decir porque a veces somos tan antipáticos en eso de creer que nosotros podemos solo hacer todo y somos maravillosos y nadie va a editar mejor que yo, nadie va a grabar mejor que yo, nadie va a cuidar mejor a mis hijos. Entonces, cuando sucede esto, no va fluyendo el trabajo. Si bien he tenido varias etapas en las que he tenido que ir a grabar contenido, he tenido que viajar, siempre era como que, bueno, hoy se quedan con los papás, confío ciegamente en ti, hoy me toca vivir mi sueño de viajar y voy y hago mi trabajo lo mejor que pueda, sintiéndome tranquila porque está ahí el papá cuidándola. Y en el tema del trabajo lo mismo, es como que tengo mi fotógrafo para una cosa, mi camarógrafo para otra. Yo te voy a decir la verdad, yo no edito ninguno de mis videos. Creo que el orden en la vida es principal. Y el hecho de hacer las cosas bien y con amor. ¿Por qué? Porque mientras más bien lo haces, mejor te va. Y vas obteniendo más recompensa. Y esto es muy cierto. Pero cuando disfrutas se nota, la gente lo nota. Cuando estás trabajando en algo que amas y que te apasiona, la gente conecta con eso. Sí. Y te sigue y quiere saber más y conecta con tu vida. Gaby, ¿cómo cambió tu propósito personal o espiritual con la llegada de tus hijos? ¡Ay, todo! Antes era como, Gabriela va a estar de hippie por el mundo. ¿De verdad? Creo que ese era mi pensamiento. Cuando era más joven decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a estudiar, luego voy a ir de viaje, voy a andar por todo el mundo, no sé. Y no tenía un plan en sí. Yo siento que de joven era como que disfrutaba el día a día y ya está. No tenía un propósito así. Viste que de joven siempre decís, cuando sea grande voy a hacer esto, voy a ser arquitecto, Yo no tenía nada en mente. De hecho, siempre que analizaba en el colegio decía, a ver, ¿qué me gusta más? Literatura, filosofía, psicología. Y me hice tantas preguntas que nunca llegaba a nada. Entonces, cuando me dan la noticia de la mamá, fue como, ¡ah! Dios, ya era como una presión. Ya no daba así como para, mañana voy a pensar en qué hacer. No, ese día tuve que pensar y dije, mira, Gabriela, ¿qué sabes hacer? Y evidentemente, gracias a Dios, recién había entrado a unos cursos de maquillaje y dije, no, algo hay que hacer. Yo empecé a trabajar en todo el tema de la belleza, que ahí empezaron mis primeros cursos de automaquillaje y mi esposo por su lado también trabajando. Y así empezamos a surgir de cero. Me acuerdo que la maternidad te dirigió hacia el camino totalmente. Del maquillaje. Y luego abriste tu salón. Sí. Todo fue así como un crecimiento apurado, le puedo decir yo. Porque fue apurado, no había tiempo de pensar, había que hacer plata, la bebé tenía que comer. Por supuesto. Teníamos que hacer muchas cosas con el dinero, entonces era como que nos volvimos como un motorcito de crear, ganar, crear, ganar hasta el día de hoy. ¿Qué le dirías a las nuevas mamás que se acaban de enterar el día de hoy que van a tener un bebé? Creo que ellos deben saber que esto es muy importante porque no todos cuentan con esa bendición. Hay mamás, tantas mamás deseando serlo. Hay tantas personas que quieren ser mamá, hay tantas familias que de hecho están día a día con intentando. Ese protocolo de que no pueden por esto, por la placenta, por lo otro. Entonces a veces no valoramos esas cosas y esto no solo en la maternidad en general. No valoramos el trabajo, no valoramos la pareja, no valoramos que podemos ser mamás. Claro. Y creo que el día que comprendan que eso es una bendición, ahí va a cambiar totalmente su pensamiento y no tengan miedo. Yo siempre voy a decir que los bebés nacen con una marraqueta bajo el brazo y así ha sido. Con la llegada de mi hija Nicolette, vino el primer trabajo de mi esposo bien pagado, que fue Bigote. Con la segunda hija vino un auto y la casa. Un auto. Nuestro primer autito. Y nuestra casa, también nuestro departamento en el que estamos. Y con el tercer bebé vino mi salón de belleza. Y era así como que, no te imaginas, pero siempre había un proyecto muy grande. Tras que me embarazaba, era como que venía esto, y venía esto, y venía esto, y las puertas se iban abriendo. Entonces, creo firmemente que los bebés siempre llegan con una bendición y Dios no te va a dejar colgada. Si te dio el bebé, te va a dar también la provisión, así que no tengas miedo. ¿Qué es ser madre para vos? Ay, me encanta ser madre. Me encanta porque
ya no te sientes solo. Es como la compañía perfecta, alguien en quien podés confiar, estás ahí todo el tiempo. Uno se siente útil. La verdad que a veces cuando uno es joven dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Haré de vago. Mejor me sale nunca ser vago. más uno puede vagar. Pero es como que cuando naces, ellos te regalan esa responsabilidad en el que sacás lo mejor. Y como mamá te puedo decir que he aprendido muchas cosas. En mis hijos puedo ver tantas cosas que tal vez antes no veía, como el apreciar momentos, como ser niños y ser felices. Creo que antes no lo disfrutaba tanto. Yo en ellos recién empecé a decir, mi chica era feliz cuando era niña, yo también hacía eso. Entonces uno creo vuelve que a su infancia. sí, ellos me regalaron otra vez la infancia. El hecho que me incluyan en pintar, en dibujar, hacer camping en la ¿Cuál es tu sala. actividad favorita con ellos? Creo que me gusta cuando ellos hacen su lista. Hay días específicos en el que dice mamá, hicimos una lista y empezamos a hacer las actividades que pusieron en orden. Y una vez nos tocó hacer camping en la sala, imagínate. Armábamos, ¿Y se tuvimos quedaron que a dormir poner, ahí? sí, Qué divertido. su papá echó un gusanito. Hicimos muchas actividades parecidas. No hay que fingir ser el señor Sí. con la cabeza sacada o la gran Sí. señora con los hijos, sino simplemente bajarnos a jugar con ellos, estar Escucharlos. a su nivel, escucharlos, mirarlos. La importancia de la mirada Sí. para los niños, porque sobre todo ahorita que uno está con el Es verdad. celular todo el tiempo, no está presente. Puedes estar todo el día con el niño, pero no estás. Entonces es importante el mirarlos a los ojos, el conectar con ellos, el saber Pasar qué pasa, tiempo. pero interesarte genuinamente, ¿no? Porque Sí. a veces con el día a día uno está en todos lados menos Aturdido. donde estás. ¿Cómo haces vos para anclarte en tu presente, Gaby, con todo lo que haces? Bueno, creo que he aprendido a dejar de lado muchas cosas, en el sentido de que, bueno, tengo mi horario para esto, otro horario para esto. Cuando tengo que sentarme a ver una película, lo hago, no agarro mi celular. Créeme que pareciera que paro en el celular, pero no. Soy totalmente lo contrario. De hecho, mis hijos no tienen celular, ninguno de ellos. Y me acuerdo que una amiga psicóloga me decía, amiga, déjala jugar a tu hija, Wow. es bueno, etcétera. Y luego un día ella me dijo, oye, la dejaste jugar porque a mi hija le mandaron un link, me dijo a la amiguita, y que la derivó en una página de contenido de adultos, ¿no? A la niña. Entonces Oh me my dijo, God, ¿viste? no, y me dijo que bueno que no la dejaste. Pero sí, o sea, realmente se desconoce qué hay afuera y uno dice, está el niño ahí en su cuarto En la con el inocencia. celular, pero no sabe. Hay que estar alerta, hay que estar alerta. Y algo que me gusta es que cuando aprendes a escuchar a tus hijos, ellos no tienen no se frenan al decirte las cosas. Entonces, cuando mis hijos tienen curiosidad, me lo preguntan. Ha habido momentos en el que decía, hubiese querido que no me lo diga, pero me lo dijo. Y nada, enfrentarlo como papás, primeramente escucharlo. Gaby, en cuestión de la salud mental, que sé que es un tema que ahora te interesa mucho y tenés Metanoia, Sí. que amo de verdad con todo mi corazón Gracias. ese programa porque sé que está inspirando y ayudando a muchas personas. ¿Cómo cuidás vos el día de hoy tu salud mental? Porque antes poco se hablaba de la salud mental, antes estaba mal visto ir al Sí. psicólogo, o sea, decías, ay, no sé, ¿no? Conocí a tal chico, pero va al psicólogo, ¿no? Entonces Está loco. lo decía. veías mal, ¿no? El psicólogo, el psiquiatra. Sí. Pero creo que después de la pandemia se entendió un poquito más que así como hay que cuidar la salud física, también hay que cuidar la salud mental. Sí, creo que la salud mental es muy importante porque si no estás bien no puedes hacer absolutamente nada, ni criar un hijo, ni hacer tu trabajo, todo lo vas a hacer como que a medias y eso, que a veces no vas a tener ni ganas de levantarte. Creo que hay que aprender a decir cuando uno está bien o está mal. No está mal que uno diga, estoy mal, hoy no quiero hacer nada. Si hoy no quieres hacer nada, bueno, suspende todo y di, estoy enferma por último, y te quedas ahí echada en tu cama viendo comiendo pipoca, echada en tu cama viendo una película. O sea, a veces está bueno estar cansados. Yo sé que la vida cotidiana cansa, agobia, los problemas, las deudas, el trabajo, el correteo. Todo es como una mezcla de todo y tu cabeza explota en algún momento. Y a veces solemos cargarnos toda la mochila encima. Y esa Claro, mochila sufrirla tan pesada. en silencio, Sí. además. Y algo que a mí me funciona, les digo la verdad, cuando yo tuve esos momentos así que no tenía ganas de nada, no tenía ganas de nada, yo decía, ¿cómo hago para que vuelva la Gabriela? Quería recuperar esa fuerza, esa energía que tenía. Pero me acuerdo que una vez escuché un documental que estaba viendo una persona y él decía que a veces nos aferramos, y tenía mucha razón, a veces nos aferramos tanto a los problemas que no podemos ver el lado bueno.
a nada. O la falta de perdón también. Sí, y decidí, yo sí cuando vi a otras personas que vivían esto, fue una decisión propia, fue algo de decir, "Ah, yo no quiero ser pesimista, no quiero verle el lado malo a las cosas", y antes sí lo tenía, y no me daba cuenta, pero cuando dije, mira, ahora ya no, tomarse no personal, quiero. a veces uno se toma Sí, personal las total. cosas, alguien dice algo y ni siquiera era para uno, pero uno Sí. se lo pone, ¿no? Seguro lo dijo porque ya no le hablo. Sí. Y no, o sea, al final la gente hace cosas y depende de cómo nosotros lo tomamos. Sí, y ahí viene mucho el tema de la empatía. Creo que cuando uno se mentaliza en el que todos estamos atravesando un momento duro o muy feliz, obviamente que las emociones cambian. No es que seamos terribles personas, es que estamos pasando por un proceso difícil que tal vez no lo decimos, que tal vez no lo contamos y explotamos en el momento que menos queremos. Y siempre, hoy en día he aprendido a que me doy cuenta que estoy explotando y pido perdón en ese instante. Digo, ay, perdón, es que tengo un problema. Es mejor decirlo, pero la empatía es muy importante. Pero entender que todos están, o sea, porque a veces la gente dice, no, esa persona tuvo la vida fácil, se lo regalaron, porque no conoces su historia, no sabes lo mucho que le costó llegar hasta ahí, o no sabes por qué alguien reacciona como está reaccionando, pero no sé, por ejemplo, a veces nos pasa que un auto te empieza a tocar bocina, pero no sabes si tiene un familiar en el hospital y tiene que volar, o tiene alguien enfermo en su auto, o sea, realmente no sabemos el porqué de las personas, y mirarlos con amor, mirarlos con empatía, sí te cambia el humor. O sea, en lugar de en vez de enojarte con ese que te está tocando bocina, o sea, sabrá usted por qué está viviendo así, ¿no? Y ojo que cambia igual a la otra persona. Me ha tocado momentos en el que otra persona estaba tan estresada y con ira así de como los perros cuando se enojan, ¿no? Y yo mantuve la calma, a pesar de que también estaba molesta, mantuve la calma. Y esa tranquilidad le transmitió a la persona. O sea, es increíble que cuando uno da amor, no importa la ira, el enojo, todo lo que suceda, la persona es como que conecta con uno y se calma. Es un efecto dominó. Sí. O sea, cuando vos llegas a un lugar y le sonreís a alguien, esa persona empieza a vibrar diferente y le sonríe a alguien más y se empieza a contagiar lo bonito. ¿Qué querés contagiar vos, Gaby, en esta vida? Bueno, creo que quiero contagiar el no rendirse. El no rendirse en todo, en todo. Sé que a veces hay matrimonios muy complicados y que uno dice, no, ¿sabes qué? Mañana me divorcio. Pero creo que la vida está hecha de nuevas oportunidades y el no rendirse es clave para el trabajo, para no rendirte en uno mismo, porque uno también a veces suele como que no, ya está, o sea, ya desde el gimnasio nunca más voy. Todos los días se puede volver a comenzar. Entonces yo siento que con lo que yo quiero que la gente se quede es de intentarlo, en todos los sentidos, en trabajo, en parejas, en todo lo que estén haciendo que ahora les salió mal, créanme, si una vez se pudo, yo creo que de nuevo puede pasar. Y de los fracasos se aprende un montón. ¿Alguna historia de algún fracaso que al principio, o algo que no se te haya dado y que te hayas enojado en ese momento con el mundo, te hayas frustrado y que después lo hayas entendido y que esa vivencia te haya ayudado a llegar más allá? O sea, porque a veces yo siento que cuando la vida te niega algo, te está preparando para algo más. Tal vez uno no está listo, ¿no? Yo lo veo incluso y siempre se lo digo a Valentina. O sea, primero cuidamos lo que tenemos ahora, después Dios te da algo más. Y te va dando conforme vos lo vas cuidando y vas amando eso que vas teniendo. Entonces, a veces uno dice, no, yo quiero esto y no se te da. Pero puede ser porque no estabas listo para recibir y para afrontar los retos que te da estar en ese siguiente nivel. ¿Alguna historia que tengas que se te venga a la mente de algún fracaso o algo que no se te haya dado? Creo que mi casi fracaso fue mi matrimonio, sin ir lejos. Era como que al principio, como teníamos solo la Niki, me acuerdo que la Niki era muy chiquita, no nos entendíamos, él era diferente, tenía otro tipo de vida, yo tenía otras costumbres. Obviamente que eso es como chocante en la vida de la pareja. Era como que yo comía 12 en punto, él no, él podía comer a las 3 de la tarde. Esas pequeñas cosas nos causaban disgustos. Era tan absurdo, pero eso iba provocando que no nos entendamos, que no conectemos, que no nada. El hecho de también que él no me escuchaba. Yo sentía que él no me escuchaba y él sentía que yo mucho molestaba, entonces todo era una guerra. Y ya cuando dije, ¿sabes qué? Ya estoy harta, ya me voy. Intentamos así como, ya sabes, chao, 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 chao. Hasta que un día dije, no, a ver, me puse a pensar y dije, ¿qué sentiría si él se va? Y en ese autoanálisis con mi pareja yo dije, bueno, no lo quiero perder, porque la persona a comparación de otros hombres no es borracho, es un buen padre,
me hace reír. Había muchas cosas positivas por el cual no me hubiera gustado que él se vaya de mi vida. Entonces, esa decisión de ponernos otra vez y decir, ¿sabes qué? Intentémoslo otra vez. Y esta vez intentemos no equivocarnos tanto. Pero todavía no era el límite. Claro. Ahí todavía era como que... Estamos bien, pero no me convence. Por eso te digo, tiene varias fases. Claro. En ese primer intento, que casi fracasa y luego intentamos, hubo una mejora, pero aún así seguía como inestable. Viene mi segunda hija, seguíamos todo normal, hasta que por alguna razón yo dije, no, o sea, esto no me convence, no sé, no siento que seamos el uno para el otro. Para ese entonces recién iba a ver el reality, creo, antes de eso. Y era como esta pelea de no sé si va a funcionar, será que funciona y todo. Yo cuando ya llego a el tercer intento, que ya es recién, no fue hace mucho tiempo, y ya fue luego de mi bautizo, me acuerdo. Yo me bautizo y luego empiezo a decir, bueno, ¿qué son las cosas que a mí me preocupan? ¿Qué es la cosa en las que yo quisiera cambiar? Y creo que lo primero que me saltó a la mente fue como, ¿viste cuando decís, bueno, dime qué cosa estoy haciendo mal? Y ¡pum! La lista, ¿no ves? Tenía 200.000 cosas que cambiar. Pero creo que la principal fue mi matrimonio. Entonces empecé a orar y dije, Dios, si no es para mí, me va a hacer sufrir, que se vaya. Iba el primer intento, la segunda vez la misma oración, la tercera vez la misma. Seguía ahí el muchacho y cuando la tercera vez... te lo estás llevando. Y digo, ¿estás seguro? Y yo cuando de repente un día se acerca y esa fue una respuesta para mí porque dije, ¿estás seguro de lo que está pasando? Y me acuerdo que mi esposo llega y me besa y me dice, ay, no sé por qué cada día estoy más enamorado de ti. Y yo fue como... Lloré un montón, me quedé como, no puedo creer, esa respuesta fue tan directa y yo dije, bueno, por aquí es, lo tengo que intentar una vez más. Me encanta, Gaby, gracias de verdad por compartirnos esto. Yo no lo sabía. Sí. Y a veces, como te digo, o sea, uno ve de fuera y ve las cosas perfectas. A mí me pasaba mucho en pandemia, por ejemplo, que veía la vida de muchos influencers de fuera, así perfecta. Parece perfecto, ¿no? Y todo, y yo veía la y la escoba volando. Y yo decía, qué mal, digamos, ¿no? Y a veces, o sea, incluso yo miraba mis historias destacadas donde había estado feliz para sentirme mejor. Porque yo sentía un vacío muy grande y yo decía, es que no estoy al nivel que todas las demás personas y todo el mundo está haciendo cosas. Y a veces uno se está comparando tanto con el entorno y con estas vidas aparentemente perfectas que no se da cuenta que está viviendo. O sea, porque hoy puede ser nuestro último día de vida y por estarte comparando afuera no lo estás disfrutando. No lo estás disfrutando y no estás valorando lo que tenés. ¿Has vivido alguna situación así? Vos, Gaby, que estás tan metida en el tema de influenciar y de ver contenido de otros lados que nos has ido a representar en Pandora. Ajá, Pandora, sí. Me encantó verte allá, así con con todas las top del mundo. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Obviamente al principio, pero yo sentí que eso no me gustaba, entonces intentaba como o bloquear esa cuenta o dejar de ver porque sentía como ese envidia, en realidad es envidia lo que uno siente. Entonces he tenido que batallar, recién tuvimos un tema hablando de la envidia, ha sido para mí difícil porque toda la gente en algún momento siente envidia en todos los sentidos. Y mirar dentro transforma, siempre sana. Totalmente. O sea, duele porque a uno no le gusta mirar bajo la alfombra lo que no está bien, pero sí es necesario para convertirnos en una mejor versión. Gaby, tenemos un sector de preguntas. Te las voy a... bueno, es de la Rueda de la Vida. Aquí nosotros buscamos tener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Entonces está relaciones, crecimiento personal, carrera y finanzas, ocio y equilibrio, contribución social, espiritual, salud, física y emocional. Así que las voy a mezclar. Ok. Las voy a mezclar porque ya te las leí. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿De qué? Vas a elegir una. Ya. Así que y luego y la vas a contestar. Si quieres la lees vos en voz alta con tu voz de locutora presentadora. Ya, ok. Ay, no sé cuál agarrar, chicos. Ya voy a irme por esta. ¿Qué color es? ¡Oh! Dice, espiritualidad. ¿Viste cómo Dios me conecta con ustedes? Espiritualidad, dice. ¿Hay alguna oración, pensamiento o conexión espiritual que te sostiene cuando sentís que no podés más? ¡Oh, qué bonito! Tengo un montón de versículos guardados, le voy a decir la verdad. Uno de mis favoritos es el Salmos 23, que de muy niña, esto es todo coincidencia porque a veces digo que Dios va como guiando así y pareciera como un monopolio, un camino perfecto en el que uno dice, ¿cómo pasaron estas cosas y cómo llegué aquí? Pero el único salmo, que era el Salmo 23, que fue el que me aprendí de memoria y me lo sé desde niña,
fue el único que me sostuvo en los momentos de crisis, de no poder más, de que no sabía qué iba a pasar con mi vida. De ese estilo de confusión mental que tuve, el Salmo 23 fue para mí lo mejor, que hablaba acerca de descansar, que Dios te va a hacer descansar, que Él era el que te guardaba, el que te cuidaba. Entonces creo que ese versículo siempre lo tengo presente. Qué bonito es cuando existen esas coincidencias que nos van a ir acompañando en toda la vida y después empieza como a tener todo sentido, Tiene sentido. ¿no? Es decir, esto yo lo vi de niño Sí. y es justo lo que necesito, o de pronto alguien te dice una palabra. Justo aquí les estaba contando a los chicos que yo venía en el auto y decía, Señor, que seas tú guiando esta entrevista para que pueda llegar al corazón de las personas. Sí. Y llego y aquí también estaban hablando de Dios. Y entonces, ¿Sí? como que todo se va Todo tiene acomodando, conexión. todo tiene una conexión. Gaby, ¿qué legado querés dejar en el mundo? ¿Cuál crees que es tu propósito aquí en esta tierra? Me he ido preguntando y es algo que siento que la gente se pregunta mucho y es una respuesta a veces no contestada en su momento, pero yo era tan intensa que fue intensa también con Dios, debo admitirlo. Me preguntaba muchas veces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Se hizo tan frecuente esta oración hasta que un día me lo dijo. Cuando uno empieza a buscar esta intimidad con Dios, de alguna forma Él se manifiesta, ya sea a través de los sueños o pensamientos que te pone en la cabeza. Y siento que esa fue la respuesta a todas mis preguntas, que en el momento no la entendí, pero recuerdo bien ese sueño. Lo voy a resumir porque es bien largo. Me acuerdo que estaba yo en una situación que... ¿Ubicas Los Mangales? Que es un parque enorme. Sí. Bueno, había como una entrada grandísima en ese lugar. Yo pude ver que adentro había como una actividad en donde mucha gente estaba entrando como con jean y poleras blancas o todo de blanco, jean y polera. Como estas concentraciones Canvas, ¿viste? Sí. Entonces la gente entraba y yo, claro, en el papel de Gabriela Segarra pensé que yo iba a ser como la presentadora del evento o algo así. Claro. Entonces yo llego al lugar, me acuerdo que me deja una movilidad y se va todo ese grupo de chicas que eran unas amigas, mi hermana, varias, se van en el auto y me dejan sola. Y yo empiezo a reclamar, como que ¿dónde está mi esposa? ¿Qué hora llega mi esposa? Yo tenía que entrar. Y me acuerdo que la gente empezó a entrar y yo quise entrar y no podía. Y la puerta literal era así una... Van a pensar que estoy alucinando, pero esto es 100% real. Anoto mis sueños, chicas. Yo tengo un cuaderno donde voy anotando todos mis sueños. Un día todo tendrá sentido. Bien. El asunto que llego a esta puerta grandísima donde todos estaban entrando y yo no podía entrar. Era como que estaba ahí, yo quería entrar y empezaba a volar. Y otra vez bajaba. Y otra vez intenté unas 3 veces. Y yo dije, ¿por qué no puedo entrar? Quiero entrar, ¿por qué no puedo entrar? Cuando bajo y otra vez intento hacer el tercer intento de entrar, empiezan a correr hartísimos niños. Me acuerdo de todas las edades, eran chiquititos, medianos, más grandes y así sucesivamente. Me acuerdo que ellos venían corriendo y me agarraban de la mano. Y yo sentí como que yo era su profesora, no sé, pues, ¿no? Y yo dije, ¿por qué estos niños me conocen? No tuve tantos hijos, solo tengo 3 hijos. Y venían corriendo y me decían, Gaby, Gaby, me agarraban de la mano. Y yo vi tanto niño ahí afuera. Y con ellos me agarraban de la mano, bien recuerdo, y me empezaron a hacer entrar. Y solo así pude entrar. ¿Puedes creer? No voy a decir el significado, pero algunas personas van a entender este sueño. Entré, me acuerdo que todos se pusieron de pie, era como un evento donde todos estaban sentados, se pusieron de pie. Y escuché a la persona ahí, que según yo era el que animaba, decir, acaba de llegar Gabriela Segarra, te estábamos esperando. Y yo empezaba a caminar, a medida que caminaba era un pasillo eterno, largo, y entraba con todos esos niños. Qué hermoso. El significado ya después, más adelante, me lo dijeron el pastor, mi tía igual que es pastora. Yo me quedé, wow, realmente creo que más allá de analizar el sueño, ya tuve un concepto claro que era que a veces Dios usa las herramientas que siempre tuviste para hacerlo. Entonces fue como, ¿qué tenés a la mano? Siempre hablas, siempre sabes contar historias. Y yo dije, claro, con razón la gente siempre me cuenta cosas. Claro. Estas cosas las voy a volver a contar algún día. Creo que mi principal virtud y la que Dios me dio desde niña es poder hablar a la gente. Dios es un padre y los padres amamos a los hijos tal y como son. Entonces, nada, ese amor que sentí en algún momento y lo encontré fue lo que me hizo seguir y continuar, y no importa cuántas veces me he equivocado, lo importante es siempre pedir perdón. Gaby, ¿cuál fue el momento más duro que has pasado hasta ahora y de dónde te sacó Dios? Wow, creo que la depresión. Me dio depresión, ya lo conté muchas veces, pero creo que esa depresión de no saber qué sigue y de que siempre va creciendo, es como, ya te dio depresión, te quedaste ese día en casa y tu cabeza te va diciendo, ¿sabes qué? Ya acabó tu tiempo.
ya no servís para nada, ya está, ya fue tu juventud. Y te pasan tantos pensamientos en la cabeza, a veces te juega tanto en contra, que te va hundiendo cada vez más y no sabes en qué momento ya cuando acordaste ya estabas ahí un día y nadie te puede sacar. Creo que en esos momentos así terribles de no encontrarme, de no tener sentido nada, otros problemas, qué sé yo, con el salón, problemas con mi pareja, problemas familiares, siempre ha sido como, todo ese conjunto me llevó a esta depresión, el no saber qué hacer ni qué más, por dónde tengo que dirigirme. Entonces cuando yo llego a esta profundidad, digo, ¿y ahora quién me saca de aquí? Claro. No había quien me saque de ahí, ni Tocaste lo que me decía mi fondo. mamá, ni lo que me decía mi hermana, nada, era como toqué fondo y hasta ahí me ahogué, no sabía qué hacer. Y aparte, siendo mamá, poniendo una sonrisa Sí, para los total, niños. total, aunque siento que una de mis hijas, que es Connie, siempre se daba cuenta. Sí, Ella sí, siempre estaba ahí para mí, para abrazarme, sin decirme nada. claro. Yo siento que ella se daba cuenta de las veces que he estado mal, pero tampoco era como que lo quería ocultar. No daba tanto detalle, pero sí les contaba que mamá estaba triste, porque no quiero que mis hijos en algún momento oculten ese sentimiento y se sientan mal por estar tristes. Entonces se lo contaba, mi esposo igual lo sabía, él se echaba conmigo, nos echábamos todos en familia, ahí en el sofá, todo romántico, pero yo sentía que nadie me iba a sacar. Y cuando fui como introduciéndome más en el mundo espiritual, he ido a la iglesia, escuchaba muchas cosas, leía la Biblia, cada vez era como un mensaje para mí, un mensaje para mí, un mensaje para mí. Oré, oré, oré. Me acuerdo que yo oraba por paz y tranquilidad y mi vida se llenaba de eso. Y yo decía, "Ah, todos los días voy a hacer eso". Otra vez, al otro día lo mismo. Me acuerdo que iba, oraba, me sentía tranquila todo el día. El día que no lo hacía, explotaba otra vez, volvía a caer en el pozo. Hasta que un día escribí una frase que decía, bendito proceso que me ayudó a acercarme más a ti. Hablar con Dios. Sí. ¿Qué es el éxito para vos? El éxito, antes el éxito era tener mucha fama, mucho dinero. El éxito es disfrutar la vida. Para mí ahora disfrutar la vida es el éxito que todos tenemos que hacer, que todos tenemos que hacer lo que queremos en esta vida. En algún momento te vas a arrepentir de no hacerlo. La vida creo que hay que vivirla con miedo, arriesgándose, arriesgándolo todo. Si este video lo ven tus hijos dentro de 10, 15 años, ¿qué quisieras decirles a ellos que han sido parte fundamental de tu transformación y de la mujer que el día de hoy sos? ¿Qué quisiera decirles? ¡Ah! Soy una mamá que anima mucho a sus hijos y sé que si están viendo este video ya son los hijos exitosos que un día planeamos. Están llenos de sueños, han aprendido mucho a vivir esta vida plena y sé que saben que mamá siempre va a estar ahí, que mamá en algún momento va a renunciar a sus sueños y va a ir con ustedes a ganarse el mundo entero, y de eso se trata, de que ustedes vivan cada día felices sin importar qué, ni que tengan poco, que tengan mucho, sean felices con lo que Dios les entrega cada día. ¿Qué sueños siguen con Gaby? Me gustaría dar charlas, tal vez juntarlo más con el tema del maquillaje. Me gusta mucho el tema de ayudar a las mujeres. Siento que es un tema que muy poco lo ven, que hoy en día nos aborda tanto la envidia y no conectarnos entre mujeres. Aunque digan, somos unidas, somos una, no hay cierta cosa. Entonces, hoy en día creo que es importante, y lo he analizado, hacer unos tipos de célula, hacer un lugar, juntar un seminario y hablar con las mujeres, hacerles entender lo que valen, lo que son capaces. Cuando eras niña, ¿te enseñaron a amarte? ¿Te enseñaron del amor propio? Cuando era niña, sí. ¿Sí? Sí, mi papá era de los piropos. Ay, qué linda se ve mi hija. Me hacía sentir muy especial, al igual que mi mamá. Me gustaba que yo siempre, y es algo que yo lo hago ahora con mis hijos, cosa que hacía bien era como que, sos la capa, sos la mejor, sos la este. Era como que para mí sentía Claro, te orgullo, impulsaba. me sentía segura. Y esa seguridad que tuve de niña, siento que más grande también lo tuve. Era como que, no, pero yo puedo hacerlo, no es que mi mamá me dijo. Claro, claro. Esa seguridad creo que nunca se va.
Y es importante cómo los papás nos juegan mucho la cabeza cuando somos pequeños. Es que dicen que después la voz de tu papá y tu mamá es la vocecita Sí. que te habla en la cabeza de Del adulto, sí y el no. ¿no? El ay, que sos opa, digamos, ¿no? Ay, si tal te dicen cual. eso, que a veces uno está con eso, o el vos podés, ya, no importa, nos levantamos de nuevo. Entonces, sí es súper importante, Es importante. ese tipo de comunicación asertiva con nuestros hijos, porque a veces uno dice, no, él sabe que lo quiero, ¿no? Pero se lo decís. Le decís lo Sí, es maravilloso verdad. que es, porque los niños se nutren con eso también. Yo he escuchado a una persona mayor decir, ay, no puedo, yo soy mala para todo. Y cuando una vez visité su casa, justo escuché a la mamá decir algo así. Decirle, no, ya no sabes hacer, dame. Y yo dije, claro, de ahí viene. A veces no nos damos cuenta, pero estas cosas que tenemos de niños influyen mucho cuando somos adultos. ¿Qué le dirías vos a una mujer que está sufriendo depresión en este momento, que no se encuentra, que es mamá, que siente que no puede con todo y que quisiera sentirse orgullosa de ella misma? Lo primero que tienen que hacer es soltar. Soltar es la palabra clave que me ha marcado en los momentos. A veces yo sentía que quería tener todo bajo control. Al nada se podía escapar de mis manos. Ni que llegara tarde alguien, ni que esto se hiciera mal. Todo tenía que estar perfecto. Y eso es algo que me frustraba. Sí me sirvió mucho, pero también me frustró. Y cuando caí en este agujero me di cuenta que hay que aprender a soltar. Creo que el soltar las cosas, el dinero, soltar las cosas que pensás que te apropias y que no son tuyas. Cuando aprendes a soltar y a confiar en Dios, ahí es cuando la vida tiene sentido y la empezás a disfrutar. Es verdad, no necesitamos tener la vida resuelta, sino Sí. vivir este día a la vez. Como dicen, cada día tiene su propio afán. Y justo hay un versículo que habla de que los pájaros no se preocupan porque van a comer mañana, ¿no? Y a veces uno está de, no, y de aquí a 5 años, No voy a y yo si no hago alcanzar. esto, ¿y qué voy a hacer? Y mi carrera. Y, Sí. y lo que vos decís, es fluir, es soltar, es amar profundamente y agradecer lo que uno tiene. Agradecer, nos olvidamos de agradecer muchas veces. Todo, hasta a veces renegamos y dicen, no vino casi nada de clientes. Y renegamos porque, qué sé yo, la caserita tuvo 2 clientes y vendió 10 pesos de fruta. Pero hay que ser agradecido hasta con una persona que llega al lugar y eso es algo que he aprendido hoy en día. A veces damos por hecho las cosas, como que, están para ahí para mí. Viene la clienta, están ahí, van a llegar, siempre es todo sí, 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 sí. Pero cuando ya no lo tenés, es como que, ¿por qué no lo valoré? ¿Por qué no lo aproveché? Porque el agradecimiento es algo fundamental en todo. Gaby, ya para finalizar, ¿qué le dirías a la Gaby del pasado? Ay, Gabriela, yeah. ¿Qué le diría a Gabriela? Le diría que no se preocupe tanto, que lo va a hacer bien, que confíe en ella. Creo que a veces he tenido muchas dudas conmigo, de que si lo estaba haciendo bien. Me cuestionaba muchas veces de, ¿lo estás haciendo perfecto o alguien te está viendo? Y si te critican, y si esto, y si lo otro. Mi cabeza me hacía tanto complot que no disfrutaba de las cosas. Tanto decirte que en una inauguración, en vez de disfrutar el momento, estaba pendiente de cuánta gente llegó o si la gente hacía fila para entrar en orden. Son tan cosas que ahora lo recuerdo y digo, ay, qué boluda. Si hubiera dejado eso y me hubiera concentrado en disfrutar, créeme que lo hubiera recordado mejor. Y creo que eso le diría, que no tiene el control de las cosas, que todo lo que va a pasar de la mejor manera y que se deje de preocupar tanto. Muchísimas gracias, Gaby, por tu tiempo, de verdad. He disfrutado muchísimo de esta entrevista. Esto fue La Rueda de la Vida. ¿Y con qué nos quedamos? Nos quedamos con que aunque la vida a veces te ponga en alguna situación y tengas que madurar y crecer de manera apresurada, siempre se puede salir adelante. Los hijos son una bendición y también son un motor para construir eso que el corazón anhela. En el caso de Gaby, una carrera exitosa, pero también una familia sólida y unida. Bueno, Gaby en este episodio nos habló de todo lo que atravesó con su matrimonio para llegar hasta donde está hoy y creo que ha sido un episodio muy enriquecedor.